Bueno, empezamos otra vez, nuevamente. Dale. Dale. Bueno, contame de cómo es tu nombre y tu apellido y cuál es tu formación académica y experiencia en la hematología. Listo. Yo soy Jorge William Oliveros Alviar. eh, Soy máster en Ciencia de la Salud y especialista en medicina interna y hematología con entrenamiento especial en trasplante de médula ósea. Mi lugar de trabajo es Guayaquil, Ecuador. Trabajo en el sector comunitario en un hospital que se llama Hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil y de manera privada en un centro hospitalario llamado Omni Hospital. Ok. ¿Con qué experiencia cuenta y con qué tipo de pacientes trabajas? Si son adultos, niños o ambos. Ya. Como te comenté, tengo un entrenamiento en medicina interna que lo hice en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, y posteriormente hematología en el mismo hospital, un fellowship en Alexander Fleming en trasplante, y cumplí la actividad como médico de planta de la unidad de trasplante del Hospital de Clínica y coordinador de trasplante en la Antártida, por allá por los años 94 al 99. Sí. Y actualmente, bueno, como médico clínico veo solamente adultos y como médico hematólogo mi área de trabajo es adultos y también niños, pero solamente en hematología. No soy pediatra. Los aspectos hematológicos de los niños también, porque nuestra formación era así, abarca también el control de la patología hematológica en niños. Ok. En el centro de trasplantes, sí. No, ¿cuáles son sus áreas de especialización dentro de la hematología? Ya, como te comenté, hacemos aquí en el país, hacemos todas las áreas eh, de injerencia en la hematología, tanto la hematología clínica Sí. como la oncomatología, la medicina transfusional, hemostasia y trombosis, y también el área de terapia celular vinculado a lo que es trasplante autólogo o alogeneico de células progenitoras hematopoyéticas o también conocido como trasplante médula ósea. Sí. El centro de trasplantes en el que usted trabaja se encuentra regulado bajo alguna agencia. Acá en Argentina es el INCUCAI y en Ecuador me habías contado que Sí. era el gobierno, me parece. El INDOT, sí, te comento. A ver, primero, para más o menos hacer un refresh de cómo el sistema de salud. En el Ecuador, el sistema de salud cuenta con la red pública, ¿sí? La red pública que abarca cuatro áreas específicas: el Instituto de Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, los seguros de la policía llamado ISPOL y el seguro para el personal militar llamado ISFA. Esos cuatro, esas cuatro áreas deberían cubrir a la totalidad de los 17 millones que somos ecuatorianos. Y cada uno, de acuerdo a su situación o a su característica, debe asistir a ese sistema. Adicionalmente a ese sistema, como una red complementaria, está en los servicios privados de salud, que yo les comentaba que básicamente no abarcan más allá del entre el 5 al 8% de la población general, ¿no? Es decir, que alrededor de unos un millón y medio de personas tienen seguro privado. Dentro de ese seguro privado, bueno, hay varios ofertantes de prepagos, muy poquita cantidad con seguros que tienen una alta cobertura, y el trasplante en sí de médula ósea está cubierto por el Estado. Debería estar cubierto por el Estado, pero existe una demanda insatisfecha Sí. debido a la cantidad de pacientes que requieren trasplante y no llegan a un trasplante, ¿no? Cifras claras, y esto viene a partir de una encuesta que la hice yo mismo y la presentamos a la TAM. Sí. Por cada paciente que se trasplanta en el Ecuador, 7 pacientes no se trasplantan, ¿sí? Es decir, que si en el Sí. Ecuador necesita alrededor de unos 700 trasplantes anuales, pues se deben de estar realizando alrededor de 100.
Ok, ¿Cuál es la entidad reguladora? Bueno, adscrita al Ministerio de Salud Pública tenemos el INDOT. El INDOT, INDOT, es el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Tejidos y es la institución que regula, controla y mantiene, lógicamente, todos los estándares en las distintas áreas de trasplante, tanto de órganos sólidos como de tejidos, incluido médula ósea. En ese sentido, acá en Guayaquil, hablo en el Ecuador. En el Ecuador existen solamente 3 unidades de trasplante médula ósea acreditadas para el sector público. Una es Solca de Guayaquil, Solca Quito y el Hospital Andrade Marín en Quito, que pertenece al Seguro Social. De allí, lógicamente, tenemos centros privados, muy poquitos, 2, que trabajan a muy baja llave. Uno de esos lo manejo yo, que nosotros no tenemos más allá de 6 trasplantes al año, debido a que, lógicamente, ¿quién es el que paga el trasplante, no? sí. El que debe pagar el trasplante es el Estado, y el Estado viabiliza los trasplantes hacia sus centros que están regentados básicamente por ellos mismos. Ok, De allí, si el paciente tiene una necesidad de un trasplante que no está autorizado acá, por ejemplo, un trasplante no relacionado, un trasplante haploidéntico, los pacientes tienen que entrar a un proceso para lo que es la derivación internacional. sí. Y en derivación internacional existen varios países que están trabajando con el Estado, Argentina, España y Colombia, y de acuerdo a las características del paciente y la disponibilidad del trasplante, son, son remitidos al centro de referencia. Sí. Una de las cosas que tenemos básicamente con Argentina es que básicamente el INCUCAI obstaculiza bastante burocráticamente el proceso para poder derivar los pacientes allá. Donde estamos encontrando un espacio bastante cómodo, menos burocrático, Sí. es en España, a través del Hospital de Navarra. Sí. Entonces, ahí estamos, la Universidad de Navarra, su hospital, está recibiendo pacientes para derivación internacional, no solamente de médula ósea, también de terapia celular a través de un tratamiento que se llama CAR-T-Cell. Sí. Se está derivando pacientes para allá, ¿no? Por la facilidad y Sí. menos trámites burocráticos que se están generando. Igual el problema más importante es el tiempo de espera para el trasplante, ¿no? Okay, claro, porque hay como un tiempo en el que hay como que, creo que hay una medicación, se da como un... Hay como que esperar Claro, como un tiempo en el que si no se espera ese tiempo, como que me parece que el paciente claro. como que no Yo lo... le decía ayer que para trasplante renal existe diálisis. Entonces el Claro, paciente está esperando trasplante renal y está con un soporte terapéutico previo. En hematología, especialmente en leucemia, no hay quien espere. claro, no hay Si un... usted si está esperando, habitualmente el paciente recae y fallece, ¿no? Claro, Entonces, no hay como... ese No hay nada como que lo pueda sostener, por ahí ninguna medicación ni nada, ¿no? así es. Entonces, claro, entonces nosotros estamos contra el tiempo y en Claro. ese tiempo, lógicamente, se quiebra el paciente y lógicamente fallece y no alcanza a recibir un trasplante. Ese tiempo Entonces, depende de cada paciente, ¿no? depende de la patología y del paciente, ¿sí? Sí. Bueno, mi siguiente pregunta es si reportás resultados de los casos que tratás. Sí, nosotros reportamos a través del INDOT los pacientes y ellos lo registran en una base. Lo que sí, como les dije, nuestra experiencia es ínfima en relación a los centros del Estado y al menos a veces cuando revisamos los datos no son completos, Ok, a pesar de que nosotros sí reportamos. ok. Más o menos cuántos trasplantes hiciste en los últimos 2 años y yo había puesto cuántos de ellos fueron casos de éxito, en realidad no se dice casos de éxito, cuántos de ellos como sobrevivieron, digamos. Claro, en los últimos 2 años se han trasplantado 10 pacientes, de los cuales 7 son autólogos, 3 son alogeneicos
y de los 3 halogénicos, los 3 haploidénticos. De los 7 autólogos están todos vivos, Sí. ¿sí? Su patología fueron mieloma múltiple y linfoma. Y de los halogénicos, 2 muertos y un vivo, todos con leucemia aguda. Ok. Pero muertos por recaída, no por toxicidad relacionada al trasplante, por si acaso. Ok, está bien, igual no es mi... No hace falta tanto detalle, nada No, más. No no, pasa pero nada. es importante tenerlo registrado. Ok, está perfecto. ¿Cómo son financiados los trasplantes que usted realiza? ¿Quién los financia? Si No, es una obra como social. le Sí, contaba, si va al sector del Estado, el Estado se encarga de pagar el trasplante, ¿no? sí. Si es privado, lógicamente lo paga la prepaga privada o lo paga el paciente. Sí. ¿Tiene experiencia previa en el tratamiento de pacientes internacionales, o sea, que no sean de Ecuador? Y si te acordás de algún caso destacado. Sí, como le comentaba, son muy pocos, especialmente pacientes, bueno, tuvimos hace poco una referencia en paciente de Argentina que necesitaba un trasplante y nos consultaron porque lógicamente había un problema con la obra social de ellos, creo que era IOMA, Sí, que estaba bloqueado por falta de pago y lo tenían dando vuelta a la familia, lógicamente buscó opciones y dentro de eso nos contactó y bueno, lógicamente se le hizo toda la evaluación y la potencialidad del trasplante, pero después creo que solucionó su problema y se quedó en Buenos Aires. De allí tenemos un paciente que vino de Estados Unidos para trasplantarse acá con diagnóstico de mieloma múltiple, porque lógicamente no tenía familia allá y él quería estar con la contención familiar y se trasplantó acá. De ahí, bueno, 2 o 3 consultas de España. sí. Son ecuatorianos, hay muchos migrantes ecuatorianos en España y lógicamente consultan. De ahí tuvimos también de Perú una consulta que no se concretó. La mayoría de las personas no concretan básicamente porque o bien la enfermedad no les da tiempo Sí, o bien alcanzan ya a solucionar su problema en el lugar de origen sí. y ya no necesitan venirse a otro país, ¿no? A trasplantarse. Ok. ¿Hablas otro idioma aparte de español? ¿O Y para inglés, comunicarte sí, español e inglés. ok. Sí, nuestro punto de referencia más importante, lógicamente, por lo que estamos cercanos, es Estados Unidos. Nuestros pacientes, si tienen un seguro privado, se trasplantan en Estados Unidos y últimamente, como le dije, más en España. Y así que, bueno, tenemos un vínculo con algunos centros fuera del país, en Estados Unidos, para poder remitir este tipo de pacientes. La mayoría de nuestros pacientes van al Anderson, en Houston. Ok. ¿Cómo maneja las diferencias culturales y la sensibilidad lingüística al tratar con un paciente internacional? Bueno, sí cuesta, pero lógicamente creo que con empatía y con una calidad de servicio podemos lógicamente limar cualquier tipo de aspereza que pueda darse en ese sentido, ¿no? Los conceptos, desde el punto de vista académico científico son iguales en todo lado, ahí no hay una barrera, sí existe la barrera de orden cultural, lógicamente, pero la barrera más importante siempre va a ser quién paga el trasplante. Sí, Entonces, ahí sí todo el mundo nos entendemos en la parte económica y es, lógicamente, habitualmente la barrera más importante para poder concretar un trasplante. A la vez que es una zona de mucho valor, porque económicamente nosotros estamos bien bajos en cuanto a los costos de trasplante en la región. sí. Argentina está alrededor de $80,000 un trasplante, Colombia también, Chile 120 y acá en el Ecuador un trasplante más o menos, si es un
halogénico sale $50.000 y un autólogo no más de $25.000, entonces lo cual son valores bastante atractivos. Creo que Sí. si uno trabaja mucho en generar una fuente de, yo le conté ayer del turismo médico, pero bien, Sí. vender un paquete muy importante de actividad médica específica para ciertas especialidades, lógicamente es muy atractivo. Sí, es parte de mi proyecto. Pero lo que pasa es que Sí, ayer te contaba como que cuando empecé a investigar, yo empecé investigando como si fuera turismo médico y me di cuenta de que el turismo médico está más relacionado por ahí a una cirugía plástica o algún otro tipo de sí. tratamiento y esto como que yo lo pondría como en un campo de decir, bueno, un turismo, es verdad, una especie de turismo, pero en realidad una necesidad para curarse, como que lo Y quería, hay que darle la vuelta y sí, buscarle un nombre que sea atractivo, que no sea no porque tan en impactante. realidad no es turismo médico, porque en realidad son pacientes oncológicos que necesitan un trasplante, no es que se vienen a arreglar, no sé, la nariz, por ejemplo. Entonces Claro. lo quería como, Bueno, hay muchos lugares que lo utilizan. Brasil, con el doctor Pitangui en su tiempo. No sé si conoces quién es el doctor Pitangui, era un no, famoso cirujano plástico. Y él tenía un yate y en el yate tenía el quirófano y los operaba en el yate. Entonces todo un marketing interesante. La gente iba de todo lado, pues, ¿no? De Francia, de España, con mucho dinero y se iba a operar por el famoso doctor Pitangui. la siguiente pregunta es, ¿cómo planean manejar la coordinación del cuidado para pacientes que puedan necesitar servicios continuos después de volver a sus países de origen? Claro, ahí sí es importante la conexión con el médico remitente, ¿no? O sea, el médico que remite al paciente, no es que viene el paciente y busca atención médica, debería ser referido a través de un sistema de salud. Y en el sistema de salud preponderantemente su médico primario o su médico especialista para poder mantener un flujo adecuado de información y cuidados, especialmente después del trasplante, porque después del trasplante el paciente ya recibió su trasplante y si no hace su seguimiento con su médico primario, porque no va, el paciente no va a vivir toda la vida en el lugar donde se trasplanta, No, ¿no? sí, sí, Y sí. esto se hace también a nivel de los límites nacionales, ¿no? O sea, hay gente que viene de provincia, se hace atender, lo importante es tener el contacto con los médicos primarios, los médicos especialistas de la región donde viene. Eh, la mejor estrategia es una buena comunicación, pero ahí también tiene que haber mucha comunicación, mucha empatía, el tiempo suficiente y tener, lógicamente, mucha delicadeza, porque son información muy sensible Sí. y también bastante complicado, ¿no? Hay muchos mitos y muchas barreras en esta situación. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la Argentina también, al médico que hace trasplante lo ven como trasplantólogo. O sea, tú solamente haces trasplante y ya no vas a ver más al paciente con su patología. Y el trasplantólogo que vive en en una colmena, es Sí. como que está muy distante del médico que le remitió al paciente. Entonces hay mala comunicación o mal trato entre los trasplantólogos y el clínico hematólogo referente, y eso habría que trabajar bastante bien en esa situación. ¿Cómo, cómo conectar las dos fuentes, ¿no? Del paciente con su médico remitente Sí. y con la unidad de trasplante? No sé si me hago entender. En mis tiempos y hasta ahora mismo que he conversado con gente, se mantiene eso, ¿no? Si el paciente va de Corrientes a Buenos Aires a trasplantarse, Sí. cuando regresa a su lugar de origen, cualquier ciudad de Corrientes, cualquier pueblo, Sí. lógicamente se pierde el contacto con el trasplantólogo. Y el médico de pronto no le genera mayor información y el trasplantólogo tampoco le da mucha información y el que pierde es el paciente. Entonces ahí Claro. habría que trabajar mucho en mecanismos de, de comunicación entre el lugar que trasplanta el paciente
y donde va a convivir el paciente, que es con su médico de cabecera o su médico Claro, hay que hematólogo trabajar local. bien la comunicación entre los Sí, médicos y los con, hematólogos. claro, con pauta y entendiendo también la capacidad cognitiva y el nivel cultural del paciente, ¿no? Porque hay Sí, personas que bueno, no entienden. Y hay que hacerlo, hay que llevarlos suavecitos, ¿no? sí, Entonces se pierde bastante. además es información muy sensible la que se Así trata. es, así es. Sí, 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 eso Mm, entiendo perfecto. así es. Siguiente pregunta. ¿Qué consideraciones legales o administrativas deben tenerse en cuenta al tratar con pacientes internacionales, como la gestión de registros médicos o seguros? Bueno, lo más importante, bueno, todos nosotros manejamos con un documento que es el consentimiento informado, es muy parecido a la INCUCAIBA, al que Sí, tiene INCUCAIBA. Entonces, en base al consentimiento informado, donde lógicamente se genera una lectura de todas las características y complicaciones que pueden darse con el trasplante, el paciente y un testigo firman el documento, ¿no? De sí, ahí, lógicamente, el, el centro o la clínica donde se va a trasplantar, lo primero que debe recibir es el monto que iba a pagar el trasplante, ¿no? Entonces sí, genera como especie de un depósito y se entrega el servicio. sí, Ahora bien, toda la documentación que se requiere, lógicamente, viene información médica, ¿sí? La información médica es importante, de allí la parte financiera, yo lo pondré en ese orden, y el tercero, la parte de orden administrativa, y lógicamente como una línea transversal que cubre toda la extensión del proceso, es la comunicación y la aceptación del paciente a través de la información y el consentimiento informado bien detallado que debe firmar el paciente. perfecto. ¿Qué tipo de expectativa podría tener un paciente internacional cuando buscan un tratamiento en tu centro, por ejemplo? Listo. Habitualmente están vinculados otra vez como una opción, ¿sí? Y uno debería de ser un facilitador, Sí, ¿sí? Un facilitador para que el procedimiento se pueda hacer a tiempo. sí, Y de alguna manera, siempre lo hemos dicho, todas las atenciones privadas son mucho más eficientes que las públicas, sí, ¿no? Porque nosotros, en principio, lo que tenemos que evitar es, es el retardo debido a lo típico del sector público, ¿no? sí, sí, a la Que es un burocracia, digamos. papeleo y trámite, Sí, papeleos, trámites, bloqueos, etcétera, que lógicamente entorpecen cualquier procedimiento. Y la idea es que nosotros podamos eh, abreviar sí, todo el modelo de gestión para poder llegar a dar un buen servicio. ¿Sí? La perfecto. burocracia, otra vez, eso es lo que impide que a veces haya un adecuado flujo. Y el paciente debe esperar eso, ¿no? Primero, calidad, calidez y que haya eficiencia en cada uno de los procesos. Y si nosotros no le entregamos eso, pues para nada es atractivo, ¿no? Sí. Y bueno, y la última pregunta es si consideras importante colaborar con médicos locales del país de origen o de la región del paciente para asegurar una atención integral. Es fundamental, es fundamental. Como dije anteriormente, la comunicación entre el lugar que refiere y el referido es muy importante. No solamente porque hay información muy importante antes de considerar un trasplante y después, como le dije, el paciente no se queda con uno, vuelve a su lugar de origen y necesitamos tener un grupo médico que atienda al paciente después del trasplante para poder conseguir los resultados esperados, porque lastimosamente muchas unidades refieren o muchos registros de trasplante Sí, se refieren solamente al éxito del trasplante a corto plazo. claro. En realidad, con lo que estuve hablando hasta ahora es como que para aunque un trasplante sea como, tiene que pasar como 100 días. Sí, Y a partir de ahí como que sí, se empieza a evaluar a ver si sirvió, si prendió, una cosa así. exactamente.
estás pilas, así es, está bien, Estoy aprendiendo, así es. estoy aprendiendo. Sí, la toxicidad más importante es a los 100 días. Sí, O sea, habitualmente y hasta que uno refiere. Después, sí, como que el paciente ya se sí, pierde en todo sentido, porque si un paciente se pone mal después de los 100 días, básicamente está condenado a morir, o por recaída o por complicaciones relacionadas al trasplante, sí, que lógicamente incrementan la morbimortalidad, y ya nadie quiere hacer registro de los no éxitos. Todos claro, nosotros queremos hablar del éxito, y sí, el éxito se mide sí. bastante En huérfano realidad también me cuando no dijeron hay. que no hable mucho de éxito, sino que hable como de sobrevida, de que la gente... Claro, así es, así es, así Yo es. lo quería llevar Es como se habla. un poco al marketing y me Es, dijeron no seas tan marketinera porque la salud es como, por ahí no hables de caso de éxito, habla claro. de sobrevida, de esas... No, la salud es bastante Por sensible, eso, y la verdad que uno no sale a vender los productos, por eso nosotros no nos vendemos. claro, Tratamos, es difícil porque tenemos un espacio que es científico académico y otro que necesitamos, lógicamente, tener un flujo adecuado de casos para poder mantener un servicio, pero no es fácil, no es fácil, no es fácil porque hay no es como que fácil. hay que venderlo pero medio disfrazado, digamos. Lo has dicho, yo no lo dije. Lo digo yo, no te preocupes. Y Ok, ayer me habías contado muy bien cómo funciona el sistema de salud en Ecuador. ¿Eso me lo podrías resumir otra vez, porfa? claro, ya lo conté, ¿no? Ah, pues, El sistema de salud, lógicamente, el Ministerio de Salud Pública es el ente rector en todo lo que es salud, sí, ¿no? sí, Y el Ministerio de Salud es un estamento gubernamental. sí, Pero la estructura en salud, nosotros tenemos 4 prestadores, lo que se llama los servicios estatales de salud, sí, que son 4. Uno, el IES, que es el Instituto de Seguridad Social. Allá son atendidos todos los que están trabajando en blanco, sí, ¿sí? En diferentes empresas, en diferentes instituciones, o que se han afiliado de manera voluntaria a ese sistema, sí, ¿ya? El IES, el Instituto de Seguridad Social del Ecuador, tiene lógicamente varios ítems. Uno de esos es entregar salud o cobertura de salud. sí, El segundo es el Ministerio de Salud Pública, son hospitales de la red pública sí, y donde debe atenderse toda la comunidad, ¿no? Entonces, si se atiende toda la comunidad, menos los pacientes que tienen seguro social. sí, La tercera fuente es el personal policial, sí, ¿sí? Y ellos tienen un instituto de seguridad policial que se llama ISPOL. sí, Y el otro es de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Que se sí, llama ISFA, Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí tiene lo que corresponde a salud pública. Adicionalmente existe una red complementaria de salud que es la salud privada, sí, y esos son aquellos que quieren pagar su gasto en salud con su propio dinero, sí, o bien están afiliados a un prepago, a un seguro privado, sí. que tiene lógicamente enormes limitantes porque la cobertura no llega a ser al 100%, ¿Cuánto ¿no? puede costar un servicio de salud privado Es variable entre 80 y $120, por ¿sí? persona? Por persona, hasta puede llegar a $1,000, $1,200 por mes, ¿sí? Entonces Sí, hay un grupo interesante de pacientes que adquieren seguros privados, que sí, también a la vez, seguros privados internacionales, sí, que también es una debilidad para los sistemas de salud como los nuestros, porque habitualmente, como ellos tienen la posibilidad de hacerse atender en otro país, sí, pues se atienden en Estados Unidos, y lógicamente eso genera un sesgo en la atención, porque muchas terapias de gran escala a sí, veces no acceden los pacientes porque se hacen en otro lado, ¿no? Entonces, si yo tengo un seguro privado y me da la posibilidad de hacerme atender en el hospital número 1 de Estados Unidos como el Anderson,
Yo me hago atender allá antes que atenderme aquí. ¿Sí? Habiendo- Pero bueno, el número de afiliados es pequeño y lógicamente la siniestralidad también es pequeña en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos más pacientes de orden público. De hecho, yo trabajo aquí en un hospital que da servicios al sector público Sí, y nosotros tenemos pacientes de escasos recursos en nuestro hospital. claro. Bueno, va a ser una oportunidad a ver cómo sigue. Ok, Bueno, creo que ya estoy. Te agradezco ok. muchísimo, muchísimo que me Dale, hayas... cualquier duda que tenga, Dale. me chatea. Te Un escribo. abrazo, tenga buena Igualmente. suerte, Chao. saludos. Saludos en casa, chao. Dale, mando.